¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La comunión es un valor para vivir. Hoy quisiera que recordáramos esta palabra desde la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento nos encontramos con que Dios quería que el hombre estuviera en plena comunión con Él. El libro del Génesis nos narra cómo Dios creó al ser humano según su imagen y semejanza. Nos narra también cómo el Señor venía todas las tardes a encontrarse con nuestros primeros padres para estar con ellos y dialogar. Esa comunión, digámoslo así, perfecta, que reinaba desde los principios en la creación. Cuando desafortunadamente se rompe esa comunión entre el ser humano y Dios, repercute luego también en la comunión entre el ser humano y sus semejantes. Y no solo eso, va más allá, porque afecta también a toda la creación. Así, por ejemplo, podemos ver, primero, cuando el ser humano rompe esa comunión con Dios, se esconde, se aleja, se retira. El libro del Génesis nos dice cómo el ser humano fue a esconderse, porque no quería estar con Dios, sentía vergüenza de estar con Él, porque había roto la comunión. Cuando finalmente Dios se encuentra con ellos, se manifiesta entonces también la rotura de la comunión entre el ser humano, porque Adán culpa a Eva. Se rompe ese vínculo de unidad. Aquel que había dicho, esta sí es carne de mi carne y es hueso de mis huesos, ahora estaba desconociéndola. Se había roto esa comunión. No solo eso, también se rompió la comunión con la creación entera, puesto que cuando Dios pregunta a Eva, Eva culpa a la serpiente, es decir, a la creación. Y entonces se rompe también este vínculo de unidad. Por eso encontramos después en la historia sagrada, testimoniándonos la Sagrada Escritura, que el ser humano se va alejando de Dios y Dios hace alianzas continuas. Es decir, trata de mantener esta comunión. Y así, en el libro del Éxodo, cuando encontramos que Dios da a su pueblo el decálogo, sus mandamientos, le recuerda: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, cumple los preceptos que yo te daré y tendrás la vida. Uno de estos preceptos también era mantenerse en la comunión de la santidad. Sean santos, como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Si seguimos la historia de la salvación, nos damos cuenta que es un continuo esfuerzo de Dios por mantener la cercanía con su pueblo, mantener esta comunión, esta unidad. Y así, llegado el final de los tiempos, nos envía a su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo sigue insistiéndonos en la comunidad. Quien permanece en mí y yo en Él, en ese permanece también el Padre y dará frutos de vida eterna. El Señor Jesús de muchas maneras nos llama a la comunión. Por ejemplo, cuando nos habla en aquella figura de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si no permanecen unidos, es decir, si no permanecen en comunión, se van a secar y va a llegar el momento de que se recogen las cosas y se tirarán al fuego. Siempre el Señor Jesús está llamando a esa comunión, la comunión del Espíritu Santo, que mantiene este vínculo, que es más bien este vínculo de unidad entre todos los fieles. Ahora bien, si nosotros queremos mantener esta comunión con Dios, hemos de recordar que ese es el fin del ser humano. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca del cielo, nos dice, más allá de que sea un lugar, es ese estado de plena comunión entre Dios y el ser humano. Esta comunión de amor, es decir, esta unidad plena. A eso es a lo que estamos llamados, a vivir nuestra vida siempre en comunión con Dios, siempre unidos a Él, a través de la oración, a través de los sacramentos. Y de aquí brotará también esa fuerza y esa gracia para mantener la comunión con los semejantes, con los demás. Primero entonces, recordando, mantenernos unidos a Dios, en comunión plena con Él, comunión plena con la iglesia. Y de ahí brota también lo segundo, la comunión con el hermano. El apóstol nos dice, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, la muestra de que estamos en plena comunión con Dios tiene que ser nuestra conducta y nuestro comportamiento de comunión con los demás. La comunión es, pues, un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.